Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Soy tu presentador, el Padre Manuel. Hoy la palabra de Dios nos habla sobre la petición de dos hermanos, de Santiago y Juan. Nos recuerda no solamente un enfoque teológico, sino también que nos lleva hacia la misma historia del pueblo de Israel y cómo ella se dividió. Cómo ella se dividió en esas tribus que lamentablemente fundaron el reino de Israel y el reino de Judá. Además, nos habla del foro interno, de que a veces nos encanta el poder. Pero obviamente, antes de comenzar a interpretar, a rumiar la palabra de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene de su sabiduría para poder comprender su bendita palabra. Espíritu de Dios, lléname de ti, santifícame. Santo Espíritu de Dios, lléname de ti, dame de tu amor, tengo sed de ti, Santo Espíritu de Dios. Lléname de ti, dame de tu amor, tengo sed de ti, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, te queremos pedir en este día que por favor no dejes que el poder oscurezca la luz que Cristo ha puesto en nuestro corazón. No dejes que la avaricia, que el querer tener, que el querer pisotear a los demás nos haga inhumanos, nos haga de corazón de piedra. Oh Santo Espíritu, necesitamos de ti, necesitamos que nos ayudes, pues tú sabes que el corazón humano se corrompe con facilidad, la concupiscencia nos abate, pero tú, Señor, siempre nos guías por el camino, nos señalas. Solamente que a veces nosotros no estamos muy atentos. Por eso necesitamos de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría, de tu amor. Oh Espíritu Santo, llénanos de ti. Tenemos sed de ti. Amén. El Evangelio lo vamos a tomar del capítulo 20, desde el versículo 17 hasta el versículo 28 del Evangelio de Mateo. Capítulo 20, versículo 17 al versículo 28 del Evangelio según San Mateo. Y dice así: mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: ya estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Entonces, la madre de Santiago y de Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrate que cuando estés en tu reino, se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos: no saben lo que piden.
¿pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron, podemos. Jesús replicó, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, como decíamos al principio, se notan los intereses de los discípulos, pero también nos recuerda a un enfoque histórico del antiguo Israel. Y obviamente nos lleva de inmediato al ámbito moral. Entonces, la reflexión la vamos a dividir entre la conmemoración o la prefiguración que se observa en este Evangelio acerca del Antiguo Testamento y obviamente vamos a ir describiendo paso por paso el acontecimiento de la narración para luego caer en la temática de la moralidad de los actos que están haciendo los discípulos. Bueno, si nos retrocedemos en la máquina del tiempo, nos vamos a percatar de que el pueblo de Israel, cuando David muere, sus hijos Roboam y Jeroboam pues comienzan unas disputas sobre quién se queda con el trono y dónde se le va a rendir culto a Dios. A la final, el pueblo de Judá y de Benjamín, las tribus de Judá y Benjamín, quedan fieles a Jerusalén, se quedan cerca de Jerusalén y atribuyen de que allí está Dios. Estos son prácticamente pues los nietos de David, hijos de Salomón, que hacen toda esta división bastante dañina para el pueblo de Israel. Las otras 10 tribus se van hacia el norte, incluso van a ser llamados el reino de Israel, que sería Israel del norte e Israel del sur. Israel del sur estaría conformada por Judá y Benjamín, y Israel del norte por el resto de las otras tribus. Esta división se da por exactamente intereses políticos, intereses económicos, que al final la familiaridad que tenían estas tribus desde hace mucho tiempo y la unión que habían tenido, pues la están perdiendo por estos intereses de poder. Entonces Santiago, o Jacobo, como lo dirían otras traducciones, y Juan, también se denotan como estos dos que están también buscando cierto poder, y los otros 10 también tienen esa sensación como de envidia. Pero al final el texto es bastante, digámoslo, como que conmovedor, porque Jesús sale de la transfiguración, como lo veíamos en el Evangelio de Marcos el domingo, y va con toda la intención de ir a Jerusalén. Él quiere ir a cumplir con lo que su papá le mandó, que es dar la vida por lo que el Padre Dios ama. O sea, Jesús está consciente de que ir allá y le señala a los discípulos el camino. O sea, el camino es por allá. Tenemos que ir a Jerusalén porque ya el Hijo de Dios va a ser entregado, va a padecer, va a morir por mano de los extranjeros. Sucede que pues la mamá de los hijos de Zebedeo, de Santiago y Juan, tiene otra cosa en la mente, igual que estos dos muchachos. A Jesús está en su momento más álgido, donde él sabe, él está comprometido con su misión y quiere señalarle a los discípulos el camino. Pero los discípulos están como nosotros generalmente en misa, no logrando escuchar lo que se nos estaba predicando, no lograron comprender, o sea, no, tenían su mente en otro lado, sus intereses lo estaban teniendo en otro lado, querían buscar el seguimiento a Jesús para servirse de ese seguimiento para que los demás le sirvieran. O sea, yo hago un servicio para servirme a la final de los demás. Y los discípulos de Jesús, en este caso Juan y Santiago, pues estaban buscando el interés del poder, de la gloria, de sentarse a la derecha y a la izquierda, para prácticamente servirse el seguimiento de su Señor, para humillar o poner a los demás debajo de ellos, sentarse a la derecha o a la izquierda. Lo peor todavía sucede es que los otros 10, en vez de tomar una actitud también de
prestarle atención al Señor, pues también sienten como que cierta envidia, cierto remordimiento por dentro, y a la final la predicación o el mensaje que estaba dando Jesús se pierde en el camino y el Señor tiene que replantear toda la enseñanza y la enfoca desde la perspectiva moral. O sea, todo lo que el Señor había planificado de su entrega, su visión de Cristo ungido que va a entregarse por nosotros, pues transforma de una vez la enseñanza y dice, ok, pues vamos a centrarnos ahora en lo que está aconteciendo. Qué bueno que lo hizo, porque no le estaban prestando atención. O sea, el Señor iba dispuesto a Jerusalén, a entregarse a seguir con el camino que le correspondía, y los discípulos ni pendientes. Estaban como Judá, el reino del sur de Israel, y el reino del norte, peleándose por las tierras, y a la final los babilónicos y los asirios terminando destruyendo todo eso, porque no se concentraron en lo que tenían que hacer con Dios, en lo que los profetas les reclamaban, que era realmente vivir para Yahvé, y a la final Yahvé se encargaría de liberarlo. No, eso no pasó, y eso tampoco está pasando en el contexto de los discípulos. Están buscando sus propios intereses, y a la final el Señor se va al ámbito moral. Miren, si ustedes quieren ser grandes, tienen que ser servidor de todos, pero obviamente, como les decía, sin hacer uso de ese servicio para aprovecharnos de los demás. No puede haber ni una fibrilla de ejercicio de intereses personales en esa situación. Es fuerte, porque el corazón del ser humano se corrompe con mucha facilidad, y tenemos que pedirle al Señor eso: Señor, ayúdanos a servir libremente, no por interés, sino porque realmente necesitamos de ti, porque sabemos que tú nos señalas el camino, que es Jerusalén, que nos toca padecer. Pues si vamos en busca de ti para buscar la sanación o buscar simplemente la gloria, pues cuando nos llegue la cruz no vamos a resistir. Y si es verdad, Señor, vamos a poder probar el cáliz que tú probaste, que es el de la cruz, el de sufrir por los demás. Pero esa es nuestra satisfacción, sufrir por los demás para vivir libres para el reino de Dios. ¿Y tú? ¿Ya te consideras libre o sigues al Señor por algún interés? No lo vayas a olvidar. Navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.